Hablemos de la cofradía de los hermanos de la costa. Atención. Así que situémonos a principios del siglo XVII. En ese entonces vivían en la isla La Española, que no es otra que aquella que se reparten entre Santo Domingo y Haití, muchos bucaneros, que eran hombres de distintas nacionalidades, refugiados, protestantes perseguidos, esclavos evadidos, chorros, desertores, nobles, aventureros. Se los llamaba bucaneros porque comerciaban con la caza y venta de carne que ahumaban en las bucanas, se llamaba bucana. Y habían utilizado ese comercio y ese rudimento para sobrevivir en aquellas tierras. Por esos tiempos, un decreto de España prohibía a sus súbditos de América todo comercio con los demás países. Los productos de las colonias debían ser negociados y transportados por los españoles, y a su vez todas las mercancías importadas debían proceder de España. Aquel decreto fue, naturalmente, un enorme error político y económico, porque surgió un contrabando del que los bucaneros sacaron un gran provecho. Los propios barcos españoles se acercaban a la Española en busca de precios más baratos para carne seca y otro tipo de mercancías. Los barcos que España mandaba para combatir el contrabando también comerciaban con los contrabandistas porque les convenía. Los primeros bucaneros se enriquecieron rápidamente y llegaron miles de hombres a la Española, a la isla, ¿no?, para tratar de sumarse a aquella fila de contrabandistas prósperos. Pero en 1620 los españoles empezaron a atacar directamente a los bucaneros. Murieron muchos y otros escaparon de la Española y se fueron a una isla, la isla Tortuga, al noroeste de la Española. Es una isla muy pequeña. La Tortuga tiene 40 kilómetros de largo por 8 de ancho, la parte más ancha. Y allí había muy pocos habitantes. Y se instalaron los bucaneros y en esa isla formaron la Cofradía de los Hermanos de la Costa. Fueron piratas unidos por el mismo objetivo, fundar una sociedad para salvaguardar su libertad, pero también de paso saquear, robar, etcétera, ¿no? Imagínense, eran piratas, no libertarios. En aquella sociedad no había prejuicios de nacionalidad, ni de religión, ni, como le acabo de decir, de ética. Las guerras que se entablaban entre estados europeos no perturbaban la armonía de esa cofradía, ¿me entiende? Había una guerra entre Holanda y España, y los holandeses y los españoles que vivían allí no se tenían ni la menor inquina. No existía tampoco allí en la isla la propiedad individual. En realidad, lo que no había era la venta de tierra, ¿no? Que a nadie le interesaba prosperar como terrateniente tampoco. Pero los barcos, no sé si tenían dueño, estaban allí, pertenecían a toda la cofradía. Cuando un capitán llegaba a sumarse a la fila de los hermanos, debía dejar los derechos individuales sobre la embarcación. Cualquiera que preparara una expedición podía utilizar los barcos convenientes. Igual no les importaba mucho a los piratas, que tenían un vínculo bastante liviano con sus naves. El pirata no sentía mucho afecto por la nave que tripulaba. No había tampoco allí, en la isla Tortuga, un código penal, se imagina. Las querellas se disputaban de hombre a hombre, en duelo o a piñas. Nadie estaba obligado a participar en expediciones. La cofradía jamás persiguió a nadie por desertor. Vos te ibas cuando querías. Y elegían un gobernador que podía ser depuesto de sus funciones también por votación. No tenía en absoluto los poderes de un gobernador colonial, ¿no? Y existía también un consejo de ancianos. No era muy numeroso el consejo de ancianos, principalmente porque allí casi nadie llegaba viejo. Imagínense, pirata, los tiros, qué sé yo, abordaje, ¿quién llegaba viejo? Consejo de ancianos, 2 tipos. Solo podía ser miembro de la cofradía quien hubiera cumplido con una serie de pruebas, unas pruebas llamadas matelotage. Parece que cuando un aspirante llegaba a la isla, cualquiera fuera su procedencia o edad, entraba al servicio de alguno de los piratas
como sirviente. Debía seguir a su señor a todas partes, hacerle la comida, lavarle la ropa, limpiar la choza, cuidar sus armas. Durante los combates debía mantenerse al lado del pirata y protegerlo. Y el postulante no participaba en la elección de gobernador, debía vestirse con ropas de desecho de su jefe, y 2 años de este servicio eran necesarios para ser considerado como un miembro de la cofradía, como un hermano. Allá por 1640, en la corte francesa, empezó a pensarse en convertir a la isla Tortuga en una colonia. Bueno, al principio mandaron a un gobernador para que pusiera un poco de orden. Se llamaba Lavasseur. Era un capitán muy hábil y se le ocurrió, a pesar de que él venía en representación de la corona francesa, hacerse miembro de la cofradía. Pasó las pruebas y se ganó el apoyo de algunos piratas, especialmente los que eran franceses, ¿no? Y llegó a convertirse en gobernador de la cofradía, pero olvidó su misión inicial, porque se convirtió en cuerpo y alma en un miembro, en un hermano de la cofradía, y descuidó las instrucciones que había recibido de Francia. El cardenal Mazarino, el regente, entonces mandó otro posible gobernante, que era un caballero Pontenay, que también se hizo pirata. Lo mandaron de gobernador y se hizo pirata como tantos, ¿no? Tiempo más tarde, el administrador general de finanzas, Luis XIV, estaba leyendo, Collier creo que se llamaba, leyó un ensayo sobre los bucaneros, y estaba escrito por un antiguo hermano de la costa, el pirata Beltrán d'Ogeron. En el ensayo se explicaban las oportunidades perdidas por Francia para apoderarse de Tortuga. Y entonces el ministro dijo que el autor de aquel libro sabía mucho, el d'Ogeron, y lo llamó. Lo llamó y le dijo: lo voy a mandar para que usted se apodere de esa isla en nombre de Francia. d'Ogeron en realidad no era más que un aventurero fracasado, pero aprovechó bien esa oportunidad de reivindicarse. Había estado explotando unas salinas, d'Ogeron, había hecho un montón de negocios, siempre con malos resultados. Él mismo había escrito: estoy rodeado por los despojos de mis empresas infortunadas. Pero bueno, cuando le ofrecieron convertirse en gobernador de la isla de Tortuga y apropiársela para la corona francesa, aceptó. Bueno, lo primero que hizo fue seducir a los piratas de la cofradía con disposiciones que no los molestaran. Después llegó ahí, se hizo lotario, con 30 hombres nada más. Y en poco tiempo consiguió hacerse nombrar gobernador, pero de la cofradía, otra vez. En realidad fue muy astuto, porque no ejerció la menor violencia. Lo único que hizo fue empezar a sembrar y a estimular el cultivo del cacao, el maíz y el tabaco. Después construyó una fortaleza llamada La Torre, le habían dado guita también, ¿no? Empezó a tratar de diluir el carácter pendenciero y peleador de todos los muchachos de la isla. Para eso les buscó mujeres. Contrató un centenar de muchachas francesas para que fueran a pasar el resto de sus días a la Tortuga. Se trataba naturalmente de prostitutas, pero fueron todas. Y aquellos hombres, privados de todo contacto con mujeres durante años, se entusiasmaron muchísimo con aquella disposición. E incluso cientos de colonos de otro lugar, viendo que ahí venían hermosas mujeres europeas, también llegaban a la isla atraídos por la noticia, ¿no? d'Ogeron consiguió una especie de resarcimiento para recuperar el gasto que insumían las chicas. El que se metía con una concubina debía pagar los gastos de transporte de la mina. Y los tipos pagaban, ¿sabes cómo, no? Bueno, parece que cuando llegaban las muchachas, los hermanos formaban un semicírculo en la playa, se vestían con sus mejores galas.
Cuando la última de las chicas bajaba de las canoas y llegaba a la costa, un hermano daba un discurso grandilocuente, hablando de honestidad, fidelidad, redención, y después cada uno elegía la suya, más o menos como podía. Las parejas no se casaban, pero había un reglamento. El hombre se comprometía a considerar a su mujer como compañera y de ningún modo como una esclava. Si la muchacha era maltratada, podía recurrir al gobernador y éste estaba autorizado a romper la unión. Si el hombre moría en acción, en algún choreo, ¿no?, o se fugaba, la muchacha podía elegir a un nuevo protector. Las mujeres se adaptaron fácilmente, los hermanos de la costa también se adaptaron a estas modalidades, muchas parejas tuvieron hijos, un edicto confirmó su derecho sobre los hijos, y así los hombres de la cofradía se convirtieron en buenos burgueses. Claro, tal cual. ¿Qué otra cosa hicieron sino esto? Empezaron a profesar otra moral, de a poco abandonaban su vida aventurera, y si es que por ahí salían, siempre volvían a Tortuga, se fueron integrando a la economía francesa sin darse cuenta. Las empresas las manejaba todas D'Ogeron, de tal forma que servían a la corona de Francia. Cada vez venían más inmigrantes, la cofradía quedó minimizada, porque eran mayoría los que venían de afuera a trabajar en las plantaciones o a casarse, que los piratas. Y así. Ahora bien, hubo también algunos que, esto no viene al caso, que trataron de... Ya vamos a hablar un día de los proyectos de repúblicas piratas. Hubo un holandés, Mansell, que se sublevó y trató de formar una república pirata, pero las vamos a contar todas juntas, ¿no?, los proyectos de repúblicas piratas. D'Ogeron nombró a su sobrino, cuando estuvo viejo, gobernador de la isla, y volvió a Francia para morir allí en 1675. Y lo que había sido una cofradía de malhechores se convirtió en la capital administrativa de la nueva colonia francesa al norte de Santo Domingo. Los valores cambiaron, naturalmente. El máximo valor entre los piratas, que es el coraje, fue sustituido por la virtud de la prosperidad. Y por ahí es inevitable caer en una ocurrencia y escribir una novela. Y voy a escribir una novela donde el asunto central es este que acabamos de decir: la tentación de la moral heroica por un lado y la tentación de la moral burguesa por el otro. Esta novela podría llamarse, por ejemplo, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que no es otra cosa que eso, ¿no? Las dos tentaciones. Por un lado, la de las aventuras quijotescas, y por el otro lado, la tentación de lo seguro. No otra cosa es la sobrina de Quijano, no otra cosa es el bachiller Sansón Carrasco, que lo vienen a buscar y lo tientan con la vida familiar, con la tranquilidad. Qué cosa. Bueno, lo que sí tengo que decir para todos aquellos que están dudando, y bueno, es un dilema que claro, uno entre tiene. ser piratas o ser comerciantes, vendedores de churros, ponele. Que hay que elegir. La diosa, y especialmente las dos diosas, la diosa del amor, Afrodita, pero también Artemis, bueno, los dioses de la prosperidad y los dioses de la aventura piden una entrega completa. Usted no puede ser pirata los fines de semana. Y de lunes a viernes usted trabaja en la caja del Banco Cooperativo Casero. No puede. No puede. Qué cosa, ¿eh? Así que hay que elegir. A ratos libres no se puede ser poeta. No podés ser poeta a ratos libres. Sí. No. Sos poeta toda tu vida, con la carga, con la cruz que eso implica, o no. Sí, pues yo los sábados y domingo me voy. No. Así que hay que elegir. Y la dedicatoria de esta charla es a los que eligieron, a los que eligieron. O también a San Mateo, que era recaudador de impuestos y cansado de
de la moral del recaudador de impuestos, se fue a buscar la gloria en una aventura insuperable después de todo, ¿no? Se fue con el Cristo, a ver qué pasaba. Pero hay que elegir, qué cosa, ¿no? Nosotros hemos ido a la discoteca, le explicamos todo esto al discotecario. Sí, bueno, en vano. Que ya, en vano se lo explicamos. De todos modos, el discotecario tiene resuelto ser discotecario, que implica una ausencia total de aventuras. Sí. Cuando uno no quiere aventuras, se nota enseguida, hay indicios. Hay indicios. Por ejemplo, tiene el auto asegurado. Cierra la puerta con llave, bueno, todas esas cosas, la llave, el seguro, el mosquitero, todas son cosas para ponerse a cubierto del destino. El tipo que toma tantas precauciones no quiere aventura. La pantufla. Claro, todo lo que está para asegurar, para resguardar algo. El freezer. No, pues si no se me pudre. Bueno, un pirata no tiene freezer. Bueno, le explicamos todo esto al tipo. Y yo le dije, mire, porque usted ya eligió, así que o es pirata o es vendedor de churros. Sí, dijo el tipo, pero dudó. Pero todos saben exactamente quiénes son. Y yo le dije que no sabía, pero después me di cuenta que el que no sabe quién es no es pirata. El pirata tiene que saber. Pero... Puede ser del otro bando. Sí. Pero pirata no. Pero pirata no, claro. Sin embargo, cuando venía para acá me encontré con otro amigo que me dijo, no, en realidad nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es. Yo no le creí del todo, yo no sé. Sí, me quedé con esa duda. Para saber quién es uno, para saber quién es usted, quién es Gillespie, y para saber quién soy, me hice con un disco que grabó hace muy poquito Karina Biorlegui, donde hay una canción que se llama justamente Soy. No sé si pirata o burgués, pero soy. Escucharemos a Karina, que nos dirá quién es ella a través del tango Soy. Adelante.